con una rigurosa puntualidad. Esto es exquisito. El tema de la ponencia que viene a continuación, para que cierre la parte de exposiciones, pues tenemos una representación de teatro para finalizar, es progreso económico, social y humano son lo mismo, y estará a cargo de María Dolores Fernández Fígares. María Dolores es periodista, escritora y conferenciante, licenciada en Ciencias de la Información y doctora en Antropología. Ha escrito diversos libros y ensayos sobre los grandes clásicos de la filosofía antigua, como Los amigos de Platón, y más recientemente su último ensayo, Los primeros filósofos, donde profundiza en la importancia de aquellos filósofos comúnmente llamados como presocráticos. Además, es una gran comunicadora, muy cercana y que nos va a dejar muy buen sabor y fondo en esta tarde ya ensuciada. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por tu palabra laudatoria, que no me dejo. Y gracias a todos por estar aquí en la tarde de sábado, hablando, pensando, escuchando. Yo estaba mientras estaba hablando Manuel, veía yo filosofía y progreso. Filosofar progresando. Filosofía para progresar. ¿Qué más? Filosofar y progreso. En fin, que era un poco de juego de palabras, quizá influida por un autor que a mí me gusta mucho, que es Fernando Moraes, que habla siempre el orden dentro del desorden. Es decir, el mundo, la humanidad vive en el caos, pero también en la organización. Entonces, de la desorganización surge la organización, el caos trae el orden. Bueno, todas esas ambigüedades terminológicas me van a servir un poco para enrollarme un poco, pero no voy a tratar de enrollarme, por eso me tengo mi papelito bien disciplinado. Y sobre la pregunta que me hacía Miguel Ángel, progreso económico, social y humano, ¿son lo mismo? No. Pero vamos a justificar este congreso. Y vamos a preguntarnos primero por la idea de progreso. Hoy en día, estos últimos días, no quiero señalar a nadie, se oye mucho en España, esto es un progresista, esto es un progresista, es un progresista. Yo me pregunto a veces si esas ideologías progresistas o gobiernos progresistas, que todos desean, pues si sabemos realmente qué significaría, qué denota la palabra progreso. En cierta manera, ahí hay un síntoma de algo que se llama el mito del progreso, que es probable que sea el último mito en morir. ¿Por qué? Pues porque en el fondo, si progreso significa, que lo he visto lo que decían, que en el diccionario español de 1737 es la primera vez que sale la palabra progreso, antes no estaba, luego explicaremos por qué. Pues resulta que si esto significa avanzar, pues ya está el mito del progreso, es decir, hay que avanzar, sea como sea, es decir, avanzar. Yo creo que Manuel ha dado algunos ejemplos de lo que significa avanzar, a pesar de que tú no lo has mencionado, pero es el consumo, consumir es avanzar, ¿no? Consumir, tener, es avanzar. Vamos a ver cómo este señor que ha ganado tanto, ahora lo hacemos el mayordomo de la cofradía de la Santa Virgen de las Penas, para que todo el mundo se entere de todo el dinero que ha ganado en este año y que está dispuesto a gastárselo en la cofradía. Esto es algo que ha funcionado así y sigue funcionando donde yo vivo, que es Andalucía, ¿no? Es decir, que se tiene que ver, a veces, muchas veces se esconde por otra parte, ¿no? Pero alguien siempre tiene que ver que vamos a avanzar. Pero claro, el mito del progreso es lo que hace pensar también que el progreso es algo bueno. Progresar es bueno, lo malo es no progresar. Estas cosas vivimos con ellas, las integramos en nuestra forma de pensar, en nuestras representaciones del mundo, y luego nos vamos dando cuenta de algo que cuando hace crisis nos encontramos un poco
desarbolados. Pero como estamos en el terreno de las ideas y estamos filosofando sobre el progreso, pues yo creo que tendríamos que pensar cuándo aparece esa idea y por qué. Y bueno, parece que todos los que lo estudian, es interesante ver que es un tema que interesa, la idea del progreso surge cuando se habla de la modernidad. De alguna manera la idea del mundo moderno, la era moderna, pues está relacionada con esta, es cuando hace su aparición en las formas de hablar, ¿no? Por una parte está en esta idea, se localiza en la Revolución Industrial, con una mezcla de dos, digamos, paradigmas filosóficos. Por una parte, es una combinación del idealismo hegeliano, bueno, para recordar que dice Hegel, pues que aquello de que todo lo racional es real y todo lo real es racional. Bueno, eso es una manera un poco torpe de resumir la filosofía de Hegel, ¿no? Que me perdone Hegel, pero es un poco como decir lo que está en nuestra mente tiene tanta realidad como lo que no está, por ejemplo. Otra cuestión era también la dinámica de la historia que traza Hegel, ¿no? El tema de la tesis. La tesis sería la cultura clásica, la cultura del mundo antiguo, la antítesis, la negación de esa cultura del mundo antiguo, dejándola olvidada en el cajón de la historia, y por último sería la síntesis, pues es esa comunidad racional, de ultraracionalismo. También otro ingrediente en esta conformación de forma de pensar, que la estamos localizando a finales del 18, principios del 19, pues es la idea del evolucionismo darwiniano. Pero perdone Manuel, que es un gran evolucionista, pero bueno, ¿no? Pero el evolucionismo darwiniano viene a decir que toda nueva creación exige la destrucción de su precedente, ¿sí o no? No es que las cosas van como que se van mejorando y convivimos lo de antes con lo de ahora, no. Esto se ha cambiado y ya no sirve lo de antes. Es decir, una cierta negación de lo anterior. Por otra parte, el mundo este de la modernidad también tenemos que ver dónde empieza y también cuándo termina. Es decir, la modernidad vendría a empezar en la época de los grandes navegaciones, ¿no? Es decir, llega Cristóbal Colón, descubre todo un continente, hay una expansión política, descubrimiento de nuevas rutas, descubrimiento de nuevas, bueno, desde las patatas a los tomates, a otras miles de cosas que se descubren nuevas, otra naturaleza que se hace evidente. La técnica empieza a permitir las grandes singladuras, los grandes viajes en barco. Bueno, es muy apasionante ver cómo esas técnicas van permitiendo que progresemos, relacionamos técnica, conocimiento con progreso, de tal manera que empieza el ser humano a pensar que todo es posible, que se puede hacer todo. Esta idea del crecimiento científico, tecnológico, de la expansión de los grandes territorios, de los grandes imperios del mundo moderno, de las experimentaciones empíricas, de las innovaciones, produce una inmensa, casi desmedida confianza en dos cosas. Por una parte en la ciencia y por otra parte en los individuos. Surgen los individuos y surgen a la vez que surgen los individuos, curiosamente, las nociones de Estado. El Estado se objetiviza, el individuo se subjetiviza. Y eso, en esa dinámica vamos a trabajar tranquilamente pensando que nada se nos puede poner por delante. El cambio de los entornos sociales también está asociado a la modernidad. Lógicamente, cambia todo. Quizá no somos conscientes cómo a través del siglo XVI y toda la humanidad, todo el planeta, todas las culturas, todas las costumbres dieron verdaderas revoluciones. De hecho, se generaron una revolución detrás de la otra. Así llegamos casi hasta finales del siglo XIX y del siglo XX, revolución tras revolución. Y una revolución que es, quitamos lo de antes, ponemos lo nuevo. Esos cambios continuos
por otra parte, van paralelas a la industrialización de la producción, la tecnificación de la producción también. Bueno, aquello que decía McLuhan también, el ser humano quiere conseguir extensiones para sus sentidos. Y entonces, extensiones para las manos, extensiones para las piernas, extensiones para la cabeza. Es decir, toda la tecnología, en el fondo, decía McLuhan, es muy interesante el análisis que hacía, cómo realmente los cambios históricos se producen también por cambios en las tecnologías de la comunicación, en las tecnologías del almacenamiento del conocimiento. Si nos ponemos a fijar, también se produce una externalización de los propios sentidos. Es decir, ahora tenemos hasta la memoria externa. Le he traído aquí no sé qué de memoria. Estamos dejando todo a esas extensiones que hemos hecho de nuestro cerebro, que ha sido la última, ¿no? Toda la revolución electrónica que decía Luja, ha sido la extensión de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es incapaz de almacenar y que nos acordemos de la memoria todo lo que tenemos en nuestro ordenador. De hecho, de vez en cuando, yo que soy un poco nostálgica, voy mirando por los archivos. Mira lo que tengo aquí. Mira, fíjate lo tengo. Pero si esto es el trabajo que hice, ¿y dónde lo había metido yo? Y ahí está, porque ya ni me acuerdo que había hecho tal trabajo, ¿no? Y no hay ya ni memoria, es la memoria de la máquina que la hago mía. Ya no sé dónde está mi memoria y dónde está la de la máquina. Esto es una consecuencia de ese desarrollo desaforado de la tecnología. El problema está, por otra parte, es que aparecen otras cosas bonitas. Por ejemplo, la idea del estado del bienestar. Fíjate que no he dicho el estado de la felicidad porque lo hubiéramos reído todos. Pero el concepto de bienestar es un concepto nuevo en esta modernidad. Curiosamente también, por otra parte, hay unas consecuencias que enseguida, creo que la primera vez que se empieza a decir es en los años 70, cuando se empieza a hablar, cuando Lyotard escribe la condición postmoderna. ¿Qué es la condición postmoderna? Un rechazo a las consecuencias negativas de esa modernidad tan desaforada, tan técnica y tan evolucionista, ¿no? Y entonces eran, al principio, esos factores que al principio eran neutros, pues se convierten en consecuencias negativas. Por ejemplo, el gran desequilibrio entre la ética y la técnica. Eso que decimos muchas veces, sin pensar lo que decimos. Si algo se puede hacer, se va a hacer. Si se puede hacer crear un ser humano, robot, que parezca un ser humano, que tenga sentimientos, que tenga no sé qué, se va a hacer. Si se puede hacer, se va a hacer. Nadie se pregunta si es bueno hacer. En el mundo antiguo se preguntaba mucho si era buena cierta tecnología que había aparecido, si iba a ser mejor a las personas o no. En este mundo, ¿es mejor? ¿Dicen mejor? No. Otro punto también es una separación, es lo que se habla, lo que dice Percy Snow, le llama las dos culturas. La cultura científica, aquí me lo he puesto al juego. De todas maneras, yo lo que estoy copiando. Estamos sincronizados. Esta idea que él hablaba de los humanistas y los científicos, que estuvo en un congreso, que él siendo científico, se puso un poco del lado de los humanistas, y resulta que los humanistas pasaron completamente de su propio presunto planteamiento humanista. Es un mundo de locos, ¿no? O sea, quiere decir que cuando veáis humanistas en algún sitio, preguntad primero quiénes son y de qué hablan. Bueno, pues lo que dice Percy Snow, se produce esa separación entre la cultura científica y la cultura humanística. La cultura científica es el futuro. La cultura humanística, lo siento mucho, pero es el pasado. Y además se hacen reproches, ¿no? Se produce, eso es una separación, bueno, hasta hoy sigue todavía. Nosotros estamos reivindicando la filosofía porque la UNESCO tuvo esa idea de promover la filosofía, porque se estaba dando cuenta que nadie hablaba de la filosofía y se estaba olvidando la filosofía. Y no solamente olvidando, sino tergiversando lo que podía ser la filosofía. Bueno, pues sí hay como muchos prejuicios entre el mundo científico y el mundo humanístico. Es raro, son raros los casos de síntesis de los dos.
¿Cuáles son las consecuencias de esta pugna entre la cultura científica y la humanística? Ha perdido desde luego la humanística, porque vemos lo que también decía Hegel en su momento, la muerte del arte. El arte ha muerto. ¿Cuál es el arte ha muerto? Se ha convertido en otro producto que se compra, que se vende, ¿no? Es decir, esa búsqueda de la belleza, esa búsqueda de la manifestación, de las grandes formas, si se puede vender, fenomenal, sigue con este rollo que no se va a vender. Si no se vende, ya puede hacer Botticelli, que en mi caso que vender. Es decir, son secundarias, la literatura es secundaria. Bueno, no sé, todos los que nos gustan las humanidades, pues hemos tenido que escuchar, si te ocurrió estudiar filosofía y letras, yo misma se lo dije a una amiga y dije yo, ¿pero qué estás diciendo? Me dijo, fíjate que yo quería que estudiase informática y se ha matriculado en filosofía y letras, como el que te cuenta una desgracia. Le dije yo, qué mala pata, le dije yo, qué mala pata, qué mala suerte. Tenía una hija que le gusta la filosofía y la historia. Luego enseguida me compuse, la consolé en su pena de cristiano. Pero así era. Bueno, tengo muchos casos de gente que me cuenta con mucha pena que su hijo, en vez de estudiar cibernética y ingeniería digital, pues se han dedicado y quieren estudiar filosofía y letras y cosas así. Fíjate qué desgracia tengo. Pues bueno, esas son las tonterías, pero que hay mucha gente que piensa así, millones. Claro, sí, está. Bueno, entonces, lo que ocurre también es que la cultura no tiene ningún papel en la sociedad. ¿Para qué vamos a engañar? Lo que más se habla es de lo que ponía, ¿no? La economía, algo científico pero muy sencillito, y bueno, tiene que estar. Pero la cultura como tal, la hemos visto que en algún momento los políticos hayan hablado de cultura. Pues sí, vamos a darle a la cultura algo más de dinero, con mucho dinero, pero lo mismo. Otra de las consecuencias de la modernidad, que es la que denuncia la posmodernidad, la tendencia a la globalización. Cuando nos hablan de la globalización, no nos engañemos, es la globalización de los mercados y la globalización financiera. Y claro, a continuación es la homogeneización de todo, la aculturación de todas las culturas. Y bueno, eso lógicamente ya estamos viendo cómo desde el punto de vista cultural la globalización acultural le quita, digamos, aparta las raíces identitarias de los grupos, de los pueblos, porque eso pertenece al pasado, eso ya no es del futuro, y entonces homogeneiza las prácticas culturales. Por supuesto, ya no hay mitos, en todo caso hay mitos globales. Mitos globales. La gente que le gustan las narraciones, que no tienen nada que ver a lo mejor con su cultura particular, pero les llega más a través de los medios potentísimos. Bueno, esto es que me lo he saltado, pero el potencial infinito de los medios de comunicación es una de esas consecuencias desaforadas de la memoria. El tema, y junto a esta idea de la globalización, hay otro mito que está al lado del mito del progreso, que es el del crecimiento lineal, crecimiento continuo. Tiene que crecer el PIB como sea. El PIB no crece, que catástrofe en absoluto. Crecer. Esta es el nuevo mito. El nuevo mito que nadie se cree ya. ¿Alguien se cree que vamos a seguir creciendo? Cuando se calcula las señales que se están dando es de la gran recesión, por supuesto, como pasa con todo, con la pobre Cassandra, cuando decía tal cosa y estaba condenada a que nadie la queriera. Pues cuando se avisan de esas cosas, pues nadie se las cree. Pero parece ser que sí, el sistema se está agotando en sí mismo. Bueno, nos hablan de las deudas externas que tienen las grandes empresas, eso me enteré hace unos días. Las deudas externas, o la deuda externa de todas las grandes empresas mundiales, sobrepasa en un 20% a la deuda de los países. Que ya de por sí, unas son del 90 y pico y otras son del 70 y pico.
Es decir, que llevar esto en cualquier momento, inesperadamente, con todos estos sistemas que tratan de asegurarse, inesperadamente puede colapsar. Pero yo tampoco voy a entrar en el catastrofismo. Y entonces sí, vamos a plantear, si no ha habido algunos avances, es decir, si esto es una desgracia, es decir, si hemos planteado un progresismo, ¿dónde están los progresos? Parece que vamos para atrás, vamos directos al nihilismo, es decir, a darle la razón a los nihilistas que dicen que nada vale la pena, nada. Entonces, podemos preguntarnos si ha habido cosas buenas. Yo voy a decir unas cosas. Una, por ejemplo, puede ser para mí la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Francamente, respeto muchísimo a estos señores que se atrevieron a hacer eso en 1948, es decir, antes de ayer, casi cuando nací yo. Otra cuestión también que es interesante es las llamadas de atención que están surgiendo de algunos sectores. Por ejemplo, antes he hablado de Miguel Ángel, la noción de una ética cívica universal, que esté por encima de los credos religiosos. Esto tiene todos los visos, como le va a pasar a la Declaración de los Derechos Humanos, de que muchos pueblos no lo toman como propio, porque piensan que es una visión colonialista, y que eso lo han dicho los americanos, los ingleses, los franceses, los alemanes, es decir, los países occidentales, sin contar con ellos. Ellos tienen otra idea de lo que son los derechos humanos o los valores universales. Y no está tan claro el que se haya hecho ahí una prueba. Se ha intentado y se sigue intentando. Otra voz que yo quisiera llevar aquí, en esta línea, de lo que dentro de estos años se están haciendo. Yo tengo mucho respeto a Karen Armstrong, que es una historiadora de las religiones, Premio Princesa de Asturias de 2017, y ella tiene un proyecto que está desarrollando siempre que puede, que se llama el proyecto de la regla de oro, o el canon de la regla de oro. Y ella dice, que lo digo textualmente, que dice, acabo de completar una historia de las escrituras de todas las religiones y he encontrado una asombrosa unanimidad entre las diferentes tradiciones. ¿Y cuál es esa unanimidad? No impongas a los demás lo que tú mismo no deseas. O en forma positiva, trate siempre a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Claro, estas voces que van surgiendo estas voces, como el de Karen Armstrong, es realmente, no sé, ahora hay muchos altavoces, pero suena más lo otro, claro. Luego, otra cuestión que creo que en lo social, ya que teníamos que hablar algo de sociedad, a mí me parece que se ha avanzado en el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, de la ciudadanía, los derechos, lo que se llama derechos civiles. No es que estén respetados esos derechos en todos los países, pero cada vez perdemos más la vergüenza de señalar a los que no tienen ese respeto por los derechos civiles de la ciudadanía. Por ahí vamos bien, es decir, porque todo aquello que vaya tratando de unirnos será bienvenido frente a lo que separa. Otro dato positivo, y creo que es el único que encontró allá, el último, no hay mucho, es la disminución de la pobreza. Mira por dónde el Banco Mundial hace poco ha hecho datos en 2015, sobre 2015, y dice que han bajado en los últimos 25 años más de 100 millones de personas lograron salir de la pobreza extrema. Claro, si decimos con cuántos pobres habría, no es mucho, pero parece ser que cuando el Banco Mundial, que tiene unos indicadores fuertes de índices de pobreza extrema, que por supuesto está localizado en el África subsahariana y en algunas zonas de Asia, creo que también ha contribuido mucho todo lo que ha subido China, pero cuando ellos lo trabajan no se van a decir una cosa por otra, ¿no? O sea, son exactos y además son transparentes, justifican cuáles son los intereses. Esto sí, es decir, podemos decir que ahí es donde también estaba muchas cosas que ha sugerido Manuel, es decir, fenomenal,
es que es uno de los grandes problemas, el de la desigualdad, es decir, que hay zonas del mundo sumidas en la pobreza extrema y otras en la riqueza extrema o en una gran riqueza también desigualmente repartida, ojo, pero que por lo menos la gente vive un poquito mejor. ¿Por qué no se busca a nivel mundial un sistema, que las Naciones Unidas no para de plantearlo, para que se equilibren las cosas? Es decir, que ya que hay una parte del mundo que ha vencido la pobreza, que trate y ayude a esos otros países para vencerla. Esto es muy antiguo, esto lo estoy diciendo yo misma, me quedo un poco asombrada de lo antiguo que es. Se ha dicho siempre, pero no se ha hecho. Es decir, no hay planes y planes del PNUD, de la organización dentro de la Organización de Naciones Unidas, que van planteando que hay que hacer algo, que estos son los objetivos de desarrollo sostenible. A ver, todo el mundo que apoya los objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? ¿Cuáles son? Le preguntan a la gente dice este. Pero ahí lo que podemos decir nosotros es que sí se está generando ya un miedo. El miedo en la sociedad, miedo a perder lo que teníamos. Miedo a que las nuevas generaciones estén peor que las viejas. Y los miedos, por definición, paralizan. Y ese es el peligro en el que nos encontramos. ¿Cuáles son nuestras propuestas? Porque yo no sé ya cómo vamos de tiempo. Entonces, no parar. Fíjate, más de aquí. Lo tengo así como 10. Yo me he apoyado en una persona que yo respeto muchísimo, que es Giovanni Reale. Giovanni Reale es un estudioso, un historiador de la filosofía antigua fantástico, que conoce muy bien al más grande de todos, que es Platón, que todavía se asombra a él mismo de cómo pudo Platón decir las cosas tan bien dichas y tan claras, aunque parece que están ahí que nadie se da cuenta cuando lee sus obras. Entonces, Giovanni Reale ha hecho una lista de estos problemas que tiene nuestro mundo. Y en un precioso libro que yo os recomiendo que lo leáis porque te reconcilia con la filosofía, con Giovanni Reale, con el mundo, contigo mismo, con todo. Se llama La filosofía antigua, un remedio a los problemas del mundo de hoy. Se lo trabaja muy bien, explica algunas de las cosas de antes que he dicho, también las comparte y hace un análisis muy bueno de cómo hemos llegado al nihilismo tan absoluto, porque además existe un hombre que es un gran conocedor de Nietzsche, y entonces explican ese nihilismo feroz, ¿no? Y a ver si me da tiempo de decirlos todos. El primero es el reduccionismo cientificista de la razón, es decir, solo lo que es demostrable por cálculo matemático establecido por los cánones de la experiencia se considera verdadero. Aquello que se ha medido, aquello que se ha experimentado, solo eso es el cientificismo, solo eso es verdadero. Él propone, cada uno de esos males va proponiendo cosas, que es muy interesante. Yo voy a hacer un spoiler del libro porque os recomiendo que lo leáis porque realmente es fantástico. Yo me ha dado mucha alegría porque propone cosas, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, él dice que la metafísica es la salida a todo esto. Es decir, hay que volver a la metafísica. Como yo digo en mi libro, Los primeros filósofos, hay que volver a aprender a pensar desde el principio. Es decir, ¿desde dónde viene todo esto? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál es el sentido que tiene el mundo? ¿Cuál es la esencia de las cosas? Bueno, luego dice el ideologismo y el olvido de la verdad. Eso es otro de los males. Bueno, esto lo escribió cuando no había todavía Facebook. Y cosas que te mandan todo mentira, ¿no? Las fake news, las noticias mentiras deliberadamente esparcidas. Habla del tema de la verosimilitud. La verosimilitud ha ganado a la verdad. Si algo es verosímil es aceptado. No nos preguntamos si es verdadero. Verosímil es que podría tomarse como verdad. Pero no hemos comprobado si es verdad o no. No importa. Si es verosímil, vale. Este es un problema, porque ahí, ¿qué es lo que es verdadero? Lo que dice una determinada ideología. Eso es bueno. ¿Y la ideología que prevalece ahora cuál es?
la ideología del escepticismo y el nihilismo. No se puede saber nada, cada uno tiene su propia verdad, no existe tal cosa como la verdad ni lo verdadero. Entonces, allá apañáis todos, cada uno con vuestro rollo, y ya está. No hay nada que sea mejor que otro, nada, todo vale y a volar. Eso sí, como tú me vengas a mí hablando de algo trascendente o algo del espíritu, ahí tenemos el ideologismo. Es decir, cuidado, ¿cómo estás hablando? ¿Del espíritu? ¿Qué estás hablando? ¿De Dios? ¿De la divinidad? ¡Ah! Eso sí lo rechazaremos, claro. Ahí es donde está la marca. Ahí es donde está la señal de ese ideologismo. El productivismo tecnológico es lo que también hablamos, la producción como fin, la utilidad, la ciencia como fundamento de la técnica, y aquí hay otra cosa que a mí también me parece tremenda, que es el cambio por el cambio. Eso es muy de los políticos. Cambio por el cambio. Cambio, y si era peor. No se piensa que el cambio puede ser a peor, que casi suele ocurrir. Luego, el bienestar material, también lo hablaba, es que bueno, ya me ha avisado toda la vez. El bienestar material como sucedáneo de la felicidad. Si todo es materia, si todo es cosas que se pueden contar, pues ahora fenomenal. Se es feliz con problemas pequeños. Como decía, tanto tienes, tanto vale, decía el día. Este bienestar material se convierte también, esto está muy interesante, en el malestar de la civilización. O sea, esa búsqueda de la felicidad en lo material se convierte en el permanente malestar de esa civilización que causa toda clase de neurosis. No me puedo alargar, pero creo que quienes hacéis así pensáis que sí que puede darse esa cosa. Y dice también de Valdenare, que me encanta, dice: la abundancia de bienes, en lugar de llenar al ser humano, lo vacío. Es que esto es una cosa fantástica. Luego también viene el tema del hedonismo desenfrenado, en que el trabajo, dentro de este capítulo, que el trabajo se convierta no en un medio, sino en un fin. Este es el tema también, que el consumo, en vez de ser un medio, se convierte en un fin. Los medios se convierten en fin. Y entonces él dice, bueno, vamos a ver cuál sería la solución a esto. Entonces dice, hazle caso a Sócrates. ¿Y qué decía Sócrates? Dice, si quieres ser feliz, cuida tu alma. Y esa palabra esa de cuida tu alma, ¿no? El cuidado de sí, que dice Foucault, ¿no? El cuidado de sí. Y otra cosa que dice Sócrates a ese efecto: imita a los buenos, quizá te convertirás en uno de ellos, dice Giovanni Reale. ¡Oh, qué fenómeno! Imita. Otro de los males, el tema de la pérdida del sentido de la forma, es decir, no se busca lo ello. Nadie se pregunta. Yo incluso me choca cuando alguien dice, ¡ay, qué bonito! Porque es como raro. Pocas veces podemos decir, ¡ay, ha sido no sé qué, muy bello! Como si la palabra belleza se hubiese quitado de nuestro vocabulario. Entonces dice que hay que recuperar la dimensión ontológica de la belleza, que nos hagamos la pregunta de qué es lo bello. Ahí tenemos a esa preciosidad del banquete de Platón, ¿no? Hablando de esa escala, empezar a reconocer la belleza, porque dice también Platón, la belleza tiene la ventaja que nos lleva al bien. Si empezamos a valorar la belleza, a apreciarla, a descubrirla en los seres, nos iremos acercando poco a poco al bien. Otro error, el olvido del amor, y dice, o desconocimiento de esa fuerza que sostiene al mundo. Es decir, la mercantilización del sexo, la exageración de la utilización del sexo, la
poner identidades relacionadas solamente con el sexo, es decir, como una cosificación de algo que es una parte de la persona humana, pero no es la totalidad, o totalizarlo. Y ahí es donde está también la idea con el amor, que el amor es la fuerza que mantiene las cosas unidas. Y entonces ahí es donde está nuestra aspiración, lo que nosotros deberíamos de aspirar a la unidad. Y evitar todo aquello que separe a los seres humanos. Con eso tenemos mucho error. Otro error, ya voy por el 8, me queda nada más que hasta aquí. El individualismo hacia el exceso de individualismo, en definitiva. Es lo que decíamos también, de nuevo, el ser humano se siente utilizado. El ser humano se siente utilizado por el sistema, se siente que se aprovecha el sistema del trabajo de cada uno, lo vimos constantemente. ¿Quiénes son los que van a pagar esta crisis? ¿Por qué? Pues los de siempre. ¿Cómo se defiende uno de esos temores y de esos miedos? Con un individualismo exacerbado que sálvase el que pueda. Es decir, yo me salvo yo. Y me da igual el resto que haya a mi alrededor. Por lo tanto, aquí ante ese individualismo exacerbado de autodefensa, vamos a buscar el sano individualismo, que es el conocimiento de uno mismo, ¿no? Es decir, la invitación a conocerse a sí mismo. El noveno era la pérdida del sentido del fin. Esto es bueno, porque dice la absolutización de las categorías científicas, es decir, que todo deba de ser tratado de manera científica, dice, conducen a la metafísica de la nada. Y entonces, bueno, dice cosas muy bellas. Que dice, por ejemplo, citando a Edgar Morin también, que dice, el nuevo cosmos, es decir, ese nuevo, todavía estamos, dice Morin, que todavía vivimos con el tipo de cosmos mecánico del materialismo positivista de los siglos XVII y XVIII, ¿no? Esa gran máquina y esas grandes bolas que están colgando por ahí en el universo, ¿no? Pero ese nuevo cosmos, dice, no ha penetrado en nuestra mente. El nuevo cosmos es un cosmos vivo, es un cosmos armonizado, donde el desorden y el orden están en el equilibrio constantemente, donde es como dice también, es lo más bello que podamos contemplar, porque muchísimo Platón el primero directamente dice, el universo es la cosa más bella que haya sido generada, ¿no? Es lo más bello el universo. Ese concepto que las mismas ciencias cósmicas actuales nos están llevando a lo invisible, a lo intangible, a lo que nos sorprende porque no está tan ajustado en nuestros cánones, nos está rompiendo esas formas de pensar materialistas y mecánicas que teníamos, ¿no? Y sin embargo todavía no estamos trabajando y pensando de esa otra manera. Y luego, dice, la inteligencia suprema y no al azar es la que mediante los números hace descender lo inteligible a la materia sensible. De toda esa idea de las ideas. Es que cuando nos ponemos a volar un poco, nos damos cuenta, lo que decía en nuestro espacio, lo que tú decías, ¿no? ¿Cómo era nuestro qué? Nuestro lugar natural. Nuestro lugar natural es ese mundo de esas ideas, de esas sugerencias, de esas imágenes que se combinan en nuestro interior. Y por último, cuando habla del materialismo y el olvido del ser. Es curioso cómo esta cosa del nihilismo está por todos lados. Cuando alguien se preocupa por la esencia de algo, te llaman, eres un esencialista. Te colocan como, esto es un esencialismo. Seguramente lo estaban pensando tus amigos del congreso aquel. Ese es un esencialismo. Eso que estás diciendo tú, esencialismo es pensar que las cosas tienen una esencia y que la esencia no es material. ¿Qué es lo que es material? Que lo visible es la sombra de lo invisible. Esto a todos los que somos un poco idealistas nos suena maravilloso, ¿no? Claro que sí, si lo vemos todos los días, si lo comprobamos todos los días, que lo visible es la sombra de lo invisible y que lo invisible es mucho más luminoso que lo visible. Vamos, hombre. Y bueno, perdón, me había dicho bien, pero
bueno, porque no sé cómo el colorado. Y ahí Giovanni Reale usa una propuesta que yo hago mía. Es una palabra que le llama conversión. Y dice, debe existir un arte para que el alma se gire a la visión del bien. Entonces lo que pide es que giremos el alma, ¿no? Girar el alma. En vez de tanta cosa que nos estamos fijando siempre en lo económico, en lo material, en todos esos viejos valores, esos sí que son viejos valores. Vamos a fijarnos en esos otros valores buenos, nuevos, que están por llegar, que nosotros sentimos que son necesarios y por los cuales trabajamos a través de la filosofía. Es decir, aprender a pensar, dialogar con nosotros mismos, sentir cuáles son nuestras verdaderas responsabilidades, ayudar a otros a tener responsabilidades, a pensar en las consecuencias de sus actos. Cosas muy simples, esto de la regla de oro, ponernos en el lugar de los demás, no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, etcétera, etcétera. Esas pequeñas marcas de los grandes maestros de la humanidad que nos lo han dicho siempre. Como dice, por ejemplo, y con esto voy a terminar, que es la oración final que hay en el Fedro. Bueno, el Fedro, para los que no tenéis mucha familiaridad con Platón, yo recomiendo que leáis el Fedro, lo vais a entender perfectamente todo. No creáis que es difícil, ni que uno se pierde en la discusión, porque no es prácticamente discusión. Hay tres discursos y un análisis sobre esos discursos y una doctrina platónica sobre el alma. Que cuando hablamos muchas veces del alma, bueno, ¿y esto del alma qué es? Pues quien mejor os ha explicado lo que es el alma ha sido. Y entonces, en ese diálogo tan bonito que están hablando Sócrates y Fedro, y al final acaban hablando también de cómo mejor comunicar, es una especie de manual de comunicación, por otra parte, pues termina con una pequeña oración. Una oración a Pan, que es como la divinidad que lo preside todo, que está en el mundo, que está en el universo, en la naturaleza, por todos lados, que está ese Dios en todo. Y dice, oh querido Pan, y vosotros, oh dioses, que aquí habitéis, porque siempre en las oraciones hay que pensar que en un lugar donde estamos hay seres divinos presentes. Concededme que llegue a ser bello por dentro, porque han hablado mucho de la belleza. Y esto es una genialidad porque habla de la belleza interior, de la vida interior, no de la belleza exterior, como a veces creemos que hablan de todo, ¿no? Que sea bello por dentro. Y que todas las cosas que tengo por fuera se encuentren en armonía con las de dentro. Aquello que hago, aquello que me gusta, aquello que me atrae, que esté en armonía con lo que yo llevo dentro, con mis pensamientos más sublimes, con mi parte más elevada. Que considere rico al sabio. Vamos a empezar ya a no considerar rico a los ricos. Los que son ricos son los sabios. Vamos a buscar sabios como Diógenes. ¿Cómo estaría la cosa para que Diógenes tuviera que vestirse con un tonel y con una lámpara? ¡Ah, Diógenes! ¡Busco un hombre! ¿Cómo estaría la cosa? Para llevarle a hacer las cosas así. Busquemos sabios y consideremos ricos a los sabios de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer, de hoy, de mañana. Cuando encontremos a alguien sabio, ayudémosle en lo que esté haciendo, difundamos sus ideas, sus palabras, y que pueda tener una cantidad de oro tal que nadie pueda tomar ni llevarse. Esto está muy bien, porque claro, es que ¿cuál es el oro ese que nadie se puede llevar? Son nuestras virtudes, es lo que hemos logrado a lo largo de una larga vida de esfuerzos y de trabajo, de sueños, de aspiraciones. A menos que sea temperante, claro. Si es alguien temperante, templado, tranquilo, ese sí tiene riquezas de ese tipo. ¿Necesitamos de alguna otra cosa? Fedro, pregunta Sócrates. A mí me basta con lo que ya he pedido. Y claro, Fedro le va a decir, pide
todo esto también para mí, ya que son comunes las cosas de los amigos.